Hoy vamos a resolver ejercicios variados de química. Este es el primero. Calcula la masa molar del butano sabiendo que 2,37 gramos de este gas a una presión de 380 torricellis y 25 grados Celsius de temperatura ocupa un volumen de 2 litros. Bueno, nos piden calcular la masa molar del butano. Entonces podríamos pensar en hacerlo como siempre, es decir, a partir de las masas atómicas de los elementos que forman el butano. Bueno, y esto sería una forma de hacerlo. Pero para esta forma está claro que no necesitamos todos estos datos que nos van dando. Entonces vamos a buscar otra manera de resolver el ejercicio. Y luego utilizaremos las masas atómicas del carbono y del hidrógeno, porque son los elementos que forman el butano, para comprobar si efectivamente hemos calculado bien la masa molar. Pues bien, primero vamos a ver qué datos nos dan sobre este gas. Sabemos que la masa de butano es de 2,37 gramos. También sabemos las condiciones en las que se encuentra. Se encuentra a una presión de 380 torricellis y una temperatura de 25 grados Celsius. Por último, sabemos que ocupa un volumen de 2 litros. Bueno, pues hay varias fórmulas que relacionan estas tres magnitudes, presión, temperatura y volumen, pero nos interesa esta de aquí. Presión por volumen es igual a número de moles por R por temperatura. Vale, aquí lo importante son las unidades. ¿Por qué? Pues porque esta R es una constante. Es una constante que vale 0,082 cuando tenemos el resto de, estas magnitudes en las unidades adecuadas. Tenemos que tener la presión en atmósferas, el volumen en litros, el número de moles en moles y la temperatura en Kelvin. De esta manera, la constante R va a ser de 0,082. Vale, pero vemos que en esta fórmula lo que podríamos calcular, es decir, la única incógnita que aparece es el número de moles. Pero nosotros no queremos calcular el número de moles, queremos la masa molar. Entonces vamos a ver si hay alguna manera de relacionar el número de moles con la masa molar. Y de hecho sí que hay una. Podemos decir que el número de moles de una sustancia es igual a su masa partido de la masa molar de esa sustancia. Podemos comprobar esta relación, la veracidad de esta relación con las unidades. La masa se va a medir en gramos y la masa molar se va a medir en gramos mol. Entonces resolvemos esto y nos queda gramo por mol partido por gramo, es decir, mol. Vale, pues nos vamos a nuestra fórmula y sustituimos la n por este cociente de aquí. Entonces nos quedaría la siguiente ecuación. Pues vamos a escribirla. Presión por volumen es igual a la masa del butano por esa constante R por la temperatura partido de la masa molar. Vale, pero ya habíamos dicho que para que la R sea de 0,082 tenemos que tener el resto de magnitudes en las unidades adecuadas. Vemos que la presión tiene que estar en atmósferas, pero aquí está en torricellis, entonces vamos a empezar convirtiendo la presión a atmósferas. Hay que saber que un torricelli es lo mismo que un milímetro de mercurio, porque la relación que hay entre atmósferas y milímetros de mercurio está bastante clara. Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Entonces también podremos decir que una atmósfera son 760 torricellis. Pues por ejemplo vamos a pasar de torricellis a atmósferas mediante un factor de conversión. 760 torricellis equivalen a una atmósfera. Y esto da 0,5 atmósferas. Vale, ya tenemos la presión. Ahora hay que pasar la temperatura. La temperatura está en grados Celsius, pero la queremos en Kelvin. Pues para pasar de Celsius a Kelvin simplemente hay que tomar esta temperatura y sumarle 273. Pues lo hacemos por aquí. 25 más 273 da 298 Kelvin. Y por último tenemos que poner el volumen en litros, pero vemos que ya en el enunciado nos lo han dado en litros, así que no hay que hacer ninguna conversión. Y ahora sí, vamos a introducir estos datos en la fórmula.
La presión, 0,5 atmósferas. El volumen, 2 litros. La masa del gas, 2,37 gramos. La constante, 0,082. La temperatura a la que está el gas, 298 Kelvin. Y la masa molar es nuestra incógnita. Pues calculamos esto y nos queda 2,37 por 0,082 por 298 partido por 1. Esto da 57,9 gramos mol. Pues esta sería la masa molar del butano. Pero como dijimos al principio, vamos a comprobar que esta masa molar esté bien calculada hallando la masa molar del butano a partir de las masas atómicas. Bueno, pues lo primero que hay que saber es cuál es la fórmula del butano. El butano es C4H10, entonces hallamos la masa molar del C4H10. Vale, las masas atómicas las tenemos por aquí. Sería el carbono es 12 y el hidrógeno es 1. Entonces esto da 58 gramos mol. Pues ya vemos que son aproximadamente iguales. Aquí lo vemos en la solución. Y llegamos al segundo ejercicio. Dada la siguiente reacción química, calcular los gramos de agua que se obtienen con 205 gramos de ácido sulfúrico. Pues partimos de 205 gramos de ácido sulfúrico y queremos ver cuántos gramos de agua se forman. Lo primero que hay que hacer con estos ejercicios de reacciones químicas es ajustar la reacción. Se puede hacer con el método de tanteo o con el método algebraico. Aquí lo vamos a resolver con el método de tanteo, pero luego en la solución vamos a ver el algebraico. Entonces, escribimos la reacción. El ácido sulfúrico reacciona con el hidróxido de aluminio para dar sulfato de aluminio y agua. Pues bien, comencemos, por ejemplo, ajustando los azufres. Vemos que en los reactivos tenemos un átomo de azufre y en los productos tenemos 3. Entonces vamos a empezar poniéndole un 3 al ácido sulfúrico. Luego continuamos con el aluminio. Tenemos en los productos 2 aluminios y en los reactivos solo 1, así que vamos a ponerle un 2 al hidróxido de aluminio. Ahora seguimos con el hidrógeno. En los reactivos hay 3 por 2, 6, más 3 por 2, 6, es decir, 12 hidrógenos en total. Y en los productos solo tenemos 2, así que le ponemos un 6 al agua. Y ahora vamos a ver si los oxígenos ya han quedado ajustados. Pues en los reactivos hay 3 por 4, 12, más, por aquí tenemos 3 por 2, 6, es decir, en total hay 18. Y en los productos, 4 por 3, 12, más 6 del agua, 18. Entonces ya está, ajustada la reacción química. Una vez que hemos ajustado nuestra reacción, ya podemos empezar a hacer cálculos. ¿Pero cómo los vamos a hacer? Bueno, pues primero hay que tener en cuenta qué nos están diciendo todos estos coeficientes estequiométricos. Bueno, aquí es como si hubiera un 1, así, y este es un 6. Vale, entonces, ¿qué nos dicen estos coeficientes? Pues simplemente nos están indicando la proporción, o más bien la relación que existe entre los moles de los compuestos en esta reacción química. Podríamos leer esta reacción de la siguiente manera. 3 moles de ácido sulfúrico reaccionan con 2 moles de hidróxido de aluminio para dar 1 mol de sulfato de aluminio y 6 moles de agua. Con esto lo que nos interesa para este ejercicio es que 3 moles de ácido sulfúrico van a dar lugar a 6 moles de agua, así que tendremos que trabajar con moles. Si nosotros conseguimos pasar estos gramos de ácido sulfúrico a moles, ya podremos establecer una proporción o con un factor de conversión pasar esos moles de ácido sulfúrico a moles de agua. Y por último, una vez que lleguemos a calcular esos moles de agua, podremos pasarlos a gramos, que es lo que nos piden calcular realmente. Entonces, ¿cómo podemos pasar estos 205 gramos de ácido sulfúrico a moles? Pues mediante su masa molar. Calculamos la masa molar del ácido sulfúrico.
La masa del hidrógeno es 1, la del azufre es 32 y la del oxígeno es 16. Así que esto nos da 98 gramos mol. Pues bien, con esto ya podemos pasar de gramos a moles. Pues empezamos. Tenemos 205 gramos de ácido sulfúrico y para pasarlos a moles utilizamos el factor de conversión que surge del propio dato de la masa molar. 98 gramos de ácido sulfúrico se corresponden con 1 mol de ácido sulfúrico. Ahora que ya tenemos moles de ácido sulfúrico, podemos pasarlos a moles de agua, a través de la relación que nos indican los coeficientes estequiométricos. 3 moles de ácido sulfúrico van a dar lugar a 6 moles de agua. Por último, como ya estamos en moles de agua, hay que pasarlo a gramos. Entonces, para pasar de moles de agua a gramos de agua, necesitamos hallar su masa molar. Masa molar del agua, pues sería 2 por 1 más 16, 18 gramos mol. Entonces lo ponemos por aquí. 1 mol de agua equivale a 18 gramos. Y ahora calculamos esto. Voy a ponerlo por aquí. 205 por 6 por 18 partido de 98 por 3. Pues da 75,31 gramos de agua. Bueno, y aquí lo vemos en la solución. Como habíamos dicho, para ajustar la reacción química podíamos hacerlo por el método de tanteo, que ya lo utilizamos, o por el método algebraico. Y aquí vemos el método algebraico. Simplemente para ajustar la reacción química con este método tenemos que escribir una letra como coeficiente estequiométrico para cada uno de estos compuestos que están participando en la reacción. Y ahora vamos a escribir las ecuaciones para cada uno de los elementos. Entonces empezamos con el hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos tenemos participando en esta reacción? Pues vamos a ver, empezamos con los reactivos. En los reactivos el hidrógeno solo aparecen los dos compuestos realmente, en el ácido sulfúrico y en el hidróxido de aluminio. Entonces, en los reactivos en total vamos a tener por aquí 2A hidrógenos y por aquí 3B hidrógenos. En total, en los reactivos habrá 2A más 3B hidrógenos. ¿Y cuántos hidrógenos tenemos en los productos? Pues aquí el hidrógeno solo aparece en el agua, entonces vamos a tener 2D hidrógenos. Ahora, estas dos expresiones se pueden igualar porque al estar ajustada la reacción química, está claro que en los reactivos va a haber el mismo número de átomos de hidrógeno que en los productos. En eso consiste ajustar la reacción. Así que nos quedaría para el hidrógeno 2A más 3B igual a 2D. Y tendríamos que seguir haciendo esto mismo para todos los elementos. Al final de estas ecuaciones, pues tenemos que darle un valor a la letra que queramos. Por ejemplo, podemos empezar por la C y decir que vale 1, y a partir de eso ya nos van a salir todas las otras letras. Por último, colocamos en vez de esas letras los números que hemos calculado y ya tendremos los coeficientes estequiométricos.